Bueno, hoy estamos acá otra vez en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad desde Somos Asamblea Radio. Agradecemos una vez más que Dios nos ha dado la salud y la vida para llegar hasta sus hogares. Por supuesto, en el plano humano tenemos que reconocer que en la gestión de la Asamblea Nacional, en la presidencia del doctor Jorge Rodríguez Gómez, de la primera vicepresidencia del diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, la diputada América Pérez, en la secretaría María Alejandra Hernández y en la subsecretaría Omar Molina, hacen posible que estos espacios de Somos Asamblea Radio lleguen hasta sus hogares. Y agradecemos, por supuesto, la gentileza y el apoyo siempre de esta línea comunicacional de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad en la persona del licenciado José Perales. Hoy nos acompaña en el sonido nuestra hermana Arlirna Castillo, que ahora está metida también en la consola del sonido, dándole cada vez más experiencia a sus habilidades de comunicadora, próxima magíster de la República Bolivariana de Venezuela en pedagogía crítica, tutoriada pues por su servidor, el reverendo David Daniel. Agradecemos también a nuestro hermano Gaspar Pinto, que anda por allí tomando ya las gráficas de registro de estos programas del día de hoy en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Hoy está conmigo mi hermano Ronald Boucher, porque el programa de hoy entra en el contexto del aniversario de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Y tenemos que rendir un merecido homenaje a la persona de nuestro hermano Alcides Martínez, quien nos invitó a ser parte de la parrilla de Somos Asamblea Radio en el año 2022, cuando este canal empezó a transmitir la comunicación efectiva y eficaz desde el Poder Legislativo. Ya hoy Alcides no está con nosotros físicamente, pero su legado, su memoria como comunicador alternativo nos acompaña, y hoy podemos decir que desde esta fecha, 23 de septiembre al 29 de septiembre de este año, Cultura, Patrimonio y Espiritualidad cumple 3 años al aire, y por esta razón vamos a rendir una memoria, digámoslo así, a lo que es la nueva espiritualidad, y por eso nos hemos concentrado mi hermano Ronald Boucher y yo en el contexto de este aniversario. Ronald, un saludo a nuestros usuarios y usuarias. Saludo a todos nuestros usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio en esta, digámoslo así, semana aniversaria de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Recordar a todas aquellas personas que hicieron posible esta idea, que han hecho posible esta idea, que han apoyado a todos estos invitados que hemos tenido, desarrollando esta línea de la nueva espiritualidad, de la vida, de la cultura de paz. Hemos hecho, pues, yo los he acompañado durante un año de estos 3 años, y hemos hecho un esfuerzo por llevar unos temas, unas ideas que ayuden a fomentar la paz, a fomentar la cultura, a crear una nueva espiritualidad, esa espiritualidad liberadora, esa espiritualidad que está basada y fundamentada en Jesucristo, en esa vivencia, en ese evangelio que es vida. Y recordar también, pues, que estamos aquí en Caracas, Venezuela, en esta maravillosa tierra bendecida por Dios, donde se está dando una gran batalla, una batalla espiritual fuerte, una batalla moral, una batalla ética y una batalla, por supuesto, político, ya que esto también estamos en un espacio político, pues no podemos olvidarnos del contexto que nos llama a sembrar esa paz, a sembrar esa cultura y a construir una nueva espiritualidad. Bueno, vamos a ir preparando por allí el tema para darle, como quien dice, ancla a este primer segmento con Ali Primera. No basta rezar, porque muchos confundimos la nueva espiritualidad o la espiritualidad con la religión. Con la religión. Y hoy vamos a aclarar que espiritualidad no es religión,
aunque la religión se nutre de la espiritualidad para hacer posible los dogmas, para hacer posible las prácticas, pero queremos clarificar en el contexto de nuestra venezolanidad qué es la nueva espiritualidad, y eso no hay mejor manera de hacerlo que arrancando con esta canción de Ali Primera que se llama No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para construir la paz. Vamos entonces a un espacio musical y ya regresamos con más de cultura, patrimonio y espiritualidad. Seguimos con más de cultura, patrimonio y espiritualidad por Somos Asamblea Radio. Estamos pues en el contexto de nuestro aniversario, y para darle una semblanza a nuestros usuarios y usuarias de qué es la nueva espiritualidad, hemos escuchado la canción de Ali Primera, No basta rezar. Esa canción insurgente, esa canción necesaria que en los años 80 nos plantea un contexto, porque también reza el piloto cuando van a bendecir a las bombas que le caen a los niños de Vietnam, porque usualmente los capellanes de la catolicidad vaticana en este tipo de conflictos se dirigían a bendecir a los agresores de los pueblos autodeterminados, y entonces en un contexto donde la espiritualidad estaba profundamente arraigada con la práctica doctrinaria del catolicismo, era como irónico: si Dios manda en su quinto mandamiento a no matar, ¿cómo tú vas a bendecir el que va a matar? Ronald. Bueno, forma parte de las contradicciones que a veces tenemos en la parte religiosa, ¿verdad? Tú empezaste muy bien la disertación diciendo que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Aunque la espiritualidad se puede nutrir de elementos religiosos, que no son malos, pero debemos tenerlo presente y saber distinguir una cosa de la otra. Fíjate que en estos días escuché una frase también importante que lo decía un pastor evangélico: evangelio no es religión, ¿verdad? Fíjate cómo se puede hacer una distinción. El evangelio no es una religión. En esto, si nosotros buscamos a Pepe el Hereje en TikTok, que él hace una serie de disertaciones para construir esa espiritualidad, una espiritualidad profunda, una espiritualidad que parte del ser humano, de la vivencia, de tu experiencia en esa relación vertical del hombre con Dios, pero también horizontal con el entorno, con la gente que nos acompaña día a día. Entonces la espiritualidad es una dimensión de la persona, así como hay dimensión social, cultural, política. La espiritualidad es una dimensión, pero debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo vivimos la espiritualidad nuestra? Es religión, es oraciones mecánicas, es oraciones que a veces no tienen sentido, que a veces las hacemos por hacerlas. Repeticiones, o citamos la segunda lectura de este domingo, en la carta a Timoteo, que dice: eleven al Señor oraciones, plegarias, hagan acciones de gracia y recen los unos por los otros. Y fíjate que eso es una espiritualidad. Cuando yo oro, pero hay que distinguir, bueno, ¿qué es orar? Es una conversación sencilla, una conversación con la con ese trascendente, como usted lo quiera llamar, porque los hermanos musulmanes también le oran a su deidad, ¿verdad? Los cristianos evangélicos le oran a su deidad. Cada quien ora de acuerdo a su contexto, a su forma, a su realidad social. Entonces yo sí distingo espiritualidad y religión, aunque hay elementos propios de cada una de ellas que deben integrarse. La religión te debe llevar a fortalecer tu espiritualidad. Si tú como persona es puro rezar, repetir oraciones, pero eso no te ayuda a ser mejor persona, no te ayuda a contribuir a una espiritualidad, entonces uno dice, ya va. Por eso era la canción de Ali Primera: no basta rezar, hace falta muchas cosas para construir la paz. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿la paz y la espiritualidad van de la mano? Cuando uno dice, yo quiero paz, yo estoy siendo espiritual. Cuando en la lectura que cité de la segunda Timoteo
del 2 al 8, que dice, oren por nuestras autoridades. Y hay mucha gente que se prende en candela, pero usted ora por las autoridades, por todos aquellos que ejercen cargo de poder, para que tengan sabiduría, para que tengan entendimiento, para que laboren, para que hagan una buena gestión. Eso es oración. Yo puedo alabar a Dios, yo puedo dar gracias a Dios. Mi vida puede ser es una oración en todo lo que yo hago. Entonces, eso forma parte de esa espiritualidad. ¿La religión es importante? Sí, pero la religión te tiene que llevar a la espiritualidad. Si la religión no te lleva a fundamentar tu espiritualidad, entonces hay que preocuparse. Revisa tu religión. Revisa tu religión y ahí Ali Primera tiene razón, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para construir una paz. Y en este proceso de Venezuela, que es un país de paz, ¿verdad? Que nosotros decimos somos personas de paz, hombres y mujeres de paz, pero también nos están acechando otros imperios, digamos así, que quieren que en Venezuela no haya paz. Entonces nosotros, como seres espirituales, debemos unirnos en oración para que haya paz. Entonces eso es importante tenerlo claro en este primer segmento. Es importante en este contexto latinoamericano, que es Enrique Dussel, con la filosofía de la liberación, y Ramón Grosfoguer, que nos habla de la cristiandad y el cristianismo, ¿no? Porque nosotros muy ligeramente le decimos cristianos en el sentido amplio de la palabra a los evangelicalistas, porque los evangelicalistas son una corriente de pensamiento muy difundida que se divide en pentecostal y neopentecostal, ¿verdad? Sí, yo soy evangélico, yo me asumo evangélico porque soy cristiano, reivindico el sentido del término evangélico, como los musulmanes dicen, yo soy seguidor del Corán, de sus libros sagrados, de acuerdo a la norma sagrada del Corán. Yo trato de vivir de acuerdo a la norma sagrada del Evangelio de Cristo. Ni siquiera de la Biblia completa, porque creemos en la Biblia hay interpretaciones desde la interpretación, pues, del Evangelio, que nos hacemos seguidores de Jesús. Pero entonces, cuando en un contexto católico, que católico no es solamente católico vaticano, tú te asumes evangélico, te dicen, ¿qué te pasa? Tú eres un aleluyo. Pues ese término denigrante y despectivo para nuestros hermanos evangelicales. Entonces, somos nosotros evangélicos, porque somos seguidores de la palabra de Cristo en el Evangelio, que tiene 2025 años, que es la proclama de Jesús de la buena nueva. Entonces, ahí hay que hacer la distinción. Pero vamos a ir a un corte musical para seguir desarrollando este tema desde la perspectiva de esa nueva espiritualidad venezolana contenida en la Constitución en su artículo 59. Seguimos con mucho más de cultura, patrimonio y espiritualidad, y estábamos conversando en el anterior segmento de las categorías religiosas. Dentro de esa categoría, si asumimos el culto que mayormente practica el pueblo venezolano, que es la catolicidad, aunque también la presencia evangelical ha hecho un auge bien interesante a partir de la libertad de cultos que se interpreta en la República Bolivariana de Venezuela con la promulgación del artículo 59. Debemos decir que la fe venezolana es tan inquebrantable porque es una combinación maravillosa. Algo que tú no vas a ver en Perú, algo que tú no vas a ver en Chile, algo que tú no vas a ver en Ecuador o en otro país latinoamericano. Y me permito esta libertad porque hemos tenido contactos con cristianos reformados en Chile, en Argentina, en Brasil, y todavía ellos siguen ceñidos al viejo modelo de hacer la teología, sí, señor. El modelo eurocéntrico, interpretando el Evangelio a la luz de esa vieja fórmula europea que determina las formas y los modos.
Mientras que aquí en Venezuela tú consigues a un hermano que hace una práctica de la religión yoruba y su padrino le dice que vaya y se presente ante el templo del sacerdote católico vaticano para que el sacerdote católico vaticano le dé la bendición. Y si el sacerdote católico vaticano entiende que ese hombre o esa mujer lo que quiere es expresar su espiritualidad, libremente lo bendice. Pero si ese sacerdote católico vaticano está sujeto al método teológico eurocéntrico, grita y ofende a ese hombre y a esa mujer y lo corre del templo de la manera más grosera y de la manera más triste. Entonces, quisiera un poco disertar con mi hermano Ronald, que además es teólogo y estuvo formándose para ser sacerdote católico vaticano y no se ordenó, llegó hasta el diaconado y sigue con nosotros en la iglesia anglicana con su condición de diácono, porque tiene la formación teológica, pero es crítico igual que nosotros desde la postura anglicana de las pastorales poco amistosas con la espiritualidad de los pueblos. Importante lo que dice el reverendo David para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. La diversidad de nuestra fe. Venezuela es uno de los países que se caracteriza por tener una fe diversa, donde hay un sinfín de religiones y todas, como decía un analista, todas viven pacíficamente y aquí no hay guerra por religiones, aunque hayan algunos ministros, pastores que a veces hacen lo que no deben, no respetan al otro. Que se van a romper imágenes a sorte. Que se van a romper imágenes a sorte, que no respetan al otro. Y todo eso está enmarcado dentro de un artículo, el 59, la libertad de culto, ¿verdad? Tenemos el derecho a manifestar nuestra espiritualidad. Más que religiosidad, yo diría espiritualidad, porque nos han encajonado en una religión. Entonces lo que tú decías en el segmento anterior, cristiano y cristiandad, ¿verdad? ¿Somos cristianos? Sí, pero somos cristianos no de nombre, somos cristianos no nada más por la Biblia, somos cristianos por una opción de vida, por seguir el mandamiento de Jesús, por seguir el mandamiento del amor de Jesús. Y hay un amigo en TikTok que a veces dice, ¿a qué vino Jesús? Y hace una serie de preguntas, ¿a instaurar el celibato? No, eso no existía en ese tiempo. ¿Vino a la religión? Tampoco existía en ese tiempo. Tampoco a constituir iglesias. Tampoco a constituir iglesias. La gente se prende en candela. Usted está diciendo, no, estamos hablando de la historia, estamos hablando de un contexto. Nuestra fe tiene que ser una fe fundamentada. Una fe crítica, pero fundamentada. ¿En qué? En lo espiritual. Entonces, todas las religiones o todas las espiritualidades son buenas. Ninguna está por encima de la otra. Todas llevan ¿a qué? A que tú te desarrolles como persona, al desarrollo del amor, al ser empático con la otra persona. Entonces, importante, cuando nosotros en vez de decir somos religiosos, no somos espirituales, porque la espiritualidad tampoco es condenado. El espiritual no es nada más el santero, él es espiritual. El evangélico es espiritual. El católico romano es espiritual. Hay diversas maneras de expresar la espiritualidad, pero esa espiritualidad se convierte ¿con quién? Con Jesucristo, cuando dijo yo soy la verdad y la vida. Y nosotros lo que venimos es a copiar el estilo de vida de Jesús. Eso es ser cristiano. Lo demás es rito, lo demás es dogma, lo demás es cuento, y me perdona la expresión. Podemos hacer miles de oraciones que son buenas, podemos hacer cosas para alabar a Dios, sí, pero la principal alabanza debe ser uno mismo. Cómo respeta, trata. Adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Entonces es importante que nosotros tengamos eso presente, porque repito, nos han encajonado en una religión. Entonces yo soy de uno, yo soy del otro, yo no te hablo a ti, yo te miro mal, yo no soy de Pedro, yo no soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Somos cristianos. Y en las primeras comunidades se forman en torno a ¿quién? A Cristo. Ahí no habían papas, no habían obispos, no habían dogmas, no había religión. Había un estilo de vida que es el estilo de Jesús el Nazareno, de Jesús el palestino,
de Jesús, que luchó y buscó siempre la verdad. Entonces es importante traer este tema, porque ustedes dirán, bueno, ¿y este tema qué tiene que ver con la Venezuela actual? Tiene que ver muchísimo, porque aquí nosotros estamos ahorita dando una batalla espiritual, porque hay una batalla espiritual también, una batalla espiritual, una batalla moral, una batalla ética contra los antivalores que nos quieren imponer. Entonces, importante eso, hermanos y hermanos que nos escuchan, piense, reflexione cómo yo vivo mi espiritualidad. Si somos seres de Dios, si somos seres de Cristo, esa es la pregunta generadora. Como educadores, ¿cómo vivo yo mi espiritualidad? Fíjate que hay un dicho popular que dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ajá, o la gallina ajá, o el huevo? Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a referir ahora al calendario festivo y Eso. cómo el calendario festivo transversaliza con todo el hecho del desarrollo espiritual de nuestra venezolanidad. Estamos en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, la última fiesta que se hace a un varón es el 26 de agosto, que se encierran los tambores de San Juan. Se encierra. Ajá. Se cierran los tambores de San Juan, se recogen las banderas y se empieza la preparación para la festividad del próximo año. Pero en septiembre caen las vírgenes. Las vírgenes. En sí, Venezuela Virgen de empieza Coromoto, con la advocación del Valle. del Virgen del Valle. Después viene la patrona de Venezuela. La Coromoto. Y luego de la patrona de Venezuela seguimos con las prácticas de los cultos ancestrales. En este orden va el día de Yaraguaychía, que es la fiesta que se celebra el 12 de octubre en la montaña de Sorte en honor al encuentro de Europa con nuestra amerindianidad. Y entonces nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura el año pasado decretó el baile en candela como patrimonio. Y de allí nosotros ahora tenemos la costumbre en Venezuela de iniciar la Navidad en el mes de octubre, en contraposición dentro de una semana, a esas fiestas anglosajonas que plantean en el mes de octubre el Halloween, que es una fiesta consumista. Y el calendario festivo empieza a desarrollarse de allí desde la mujer con la figura de la Teotocos para nosotros los protestantes y para los católicos vaticanos la Virgen del Valle, después la Virgen del Coromoto, patrona de Alirna, que es de allá de Portuguesa, aunque Alirna es escéptica de esos temas, pero es el pueblo venezolano, que ¿verdad? Que así expresa su fe y va llevando todo un calendario que lleva a la fecha culmen de la natividad del Señor, que aunque la natividad sabemos teológicamente no acontece en diciembre, pero el calendario que impone Constantino nos lleva a hacer todos esos cambios al final del año, el mes de diciembre, como el mes de la natividad, y nosotros pues cerramos un año lectivo con el nacimiento de Jesús. Eso. Y en torno al nacimiento de Jesús hay otras expresiones de nuestra cultura popular que se prolongan hasta entrado el mes de febrero. Exacto. Que empezamos el carnaval, después del carnaval la cuaresma, después de la cuaresma la Semana Santa, y caemos en mayo. En mayo. El mes de la Pachamama, de la tierra, de la buena cosecha, de la Cruz de Mayo. Y volvemos a llegar a junio y julio, que son las fiestas de San Juan y de los santos llamados menores, el Corpus Christi, los diablos danzantes de Venezuela. Esa es la espiritualidad venezolana, claro. En torno a una fe que es cristiana, pero que es también diversa, africana. Claro. Nosotros nos movemos como venezolanos, cosa que no creo que pase en otro país. Así es. Importante lo que está diciendo el reverendo David, una fe diversa, una fe buena, una fe que se expresa en todas las manifestaciones que tú has dicho durante todo el año civil, el año
litúrgico, por usar la palabra, porque son diversas Sí, liturgias. porque la liturgia también entra allí. Exacto, son diversas liturgias, porque las liturgias son ritos, es la manera como se expresa. Entonces, todo eso durante un año, nosotros expresamos nuestra fe. Y eso es espiritualidad. Ojo, hoy uno va para todos esos acontecimientos y ve una profunda fe y una profunda espiritualidad del pueblo. Y está implícito hombre, hembra. Exactamente. Varón, Eso. hembra. Sí. Bueno, vamos a un segmento musical ya para nuestro último bloque y cerramos entonces definiendo de acuerdo a los planteamientos de las políticas públicas culturales la nueva espiritualidad venezolana. Bueno, seguimos con más de cultura, patrimonio, espiritualidad y en esta mañana del día de hoy, 23 de septiembre, a un año más de edición, 3 años de cultura, patrimonio y espiritualidad. Hemos hablado en el segmento anterior de cómo toda esa mezcla en el calendario festivo nacional terminan pues por dar una espiritualidad que tiene una norma moral. Sí, señor. Y la norma moral quisiéramos definirla en este momento con las palabras de un amigo teólogo que es hermano nuestro, excomulgado por dar la misa Urbet et Orbi. ¿Ah? Excomulgado Urbet et Orbi por bendecir el mar es la cosa. Ajá, Él sabe sí, de quién estamos hablando. Exacto, lo saludamos desde aquí. Pacié, Sí. cuando él dice Sí, pacié, señor. yo prefiero que la gente sea santero, Ajá. que cree algo, a que no crea nada. Es verdad, claro. No, y con el debido respeto a mis hermanos ateos, Exacto. que no creen en la religión, pero sí creen en el amor. Exacto. Y luchan por la Y construcción eso es de espiritualidad. un mundo mejor, y eso es Es espiritualidad, espiritualidad, claro. aunque el ateo no se termine asumiendo Exactamente. espiritual porque no Exacto. cree definitivamente en ningún Dios. Es así. Pero verdaderamente yo tengo amigos ateos que son hombres de una y mujeres de una profunda espiritualidad, a los cuales respeto mucho y de los cuales he aprendido mucho acerca de la vida en virtud. Yo creo que la virtud no está determinada por una doctrina, que la virtud del amor está determinada por el nivel de conciencia y la capacidad que tienen los seres humanos de darse los unos a los otros, y eso es un elemento cultural. Sí, Tú no das lo que tú no tienes. Claro. Si tú recibiste en tu casa amor, Vas a dar amor, más que claro. religión, vas a dar Exacto. amor. En cambio, Es si así. tú fuiste producto del desprecio y de la agresión, es posible que tú repitas eso. Claro. Sí, Aunque entra en el concepto de la resiliencia, ¿no? Resiliencia, Que a la veces la capacidad gente de- recibe cosas y- malas y y se da cosas transforma, buenas, es porque así. en lo profundo del corazón del ser humano siempre está la bondad, como una semilla, claro. que puede florecer. O sea que la religión no es determinante para que moralmente se sea bueno o se sea malo, porque nosotros estamos regidos que si hiciste la primera comunión, que si te bautizaste, que si te casaste debidamente por la iglesia, que si vas a misa y te confiesas cada cierto tiempo, tú eres bueno. Yo creo que allí vuelve a entrar en vigencia la canción de Ali con la que empezamos este Claro. programa. No basta rezar, no hacen falta prácticas piadosas, Exacto. porque decía por allí un profesor de teología, se sorprenderán de encontrar más prostitutas en el cielo que obispos y sacerdotes. Sí. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, de una manera, lo que tú has dicho, o sea, la religión simplemente son pasos, es un paso, es una manera de expresar una fe, pero la religión no te circunscribe a que tú vas a hacer esto o vas a hacer aquello, porque ¿qué es lo que te va a ayudar a ti? Tus enseñanzas, tanto familiar, tus enseñanzas de fe, tu espiritualidad, cómo tú la vives, eso es lo que te va a enseñar, y nuestra formación se basa en lo que aprendimos en nuestra familia, en lo que tenemos, lo que tú decías. Si te dan amor, ¿qué vas a transmitir tú? Amor. Si tú estás en una familia conflictiva, violenta, ¿qué vas a transmitir? Violencia. Aunque se pueden romper los moldes, pero ¿qué es la espiritualidad? Eso. Lo que tú das, lo que tú tienes, lo que tú eres. Tu identidad es espiritual. Todos estamos llamados a hacer el bien. Dentro de un marco de fe, dentro de un marco moral. La moral se relaciona ¿con qué? Con la costumbre.
con el comportamiento de la sociedad. Eso es la moral. La religión fundamenta la moral en algunos aspectos, sí, porque te da una serie de normas, pero no se queda nada más en la norma, es cómo nosotros vivimos esa espiritualidad. Y la espiritualidad es la manera como yo expreso mi relación con la gente y mi relación con Dios, o con los dioses, con lo que nosotros creamos. Tú tienes amigos ateos, yo también, pero resulta que esos amigos ateos se comportan mejores que la gente que dice que es religiosa. Entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad? Porque ellos no creen en Dios, pero son los primeros que luchan por una sociedad justa, son los primeros que buscan el bien, son los primeros que hacen un buen trabajo. Entonces tú dices, bueno, esta gente tiene una espiritualidad que ellos la llaman ateo. Y mi respeto para los que no creen en Dios, pues forma parte de la creencia. La creencia de creer o no creer, eso forma parte. Yo conozco a gente que no cree en Dios, pero que ante todo son mis hermanos, que tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Y esas cosas en común nos unen, tenemos la misma nacionalidad, tenemos las mismas creencias, somos hermanos de la vida, aunque ellos estén diciendo que no creen en Dios y yo crea en un trascendente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todos tenemos que pregonar la paz, que todos tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos desune. Y lamentablemente a veces las religiones nos han desunido y no nos han unido. Entonces en este momento que está viviendo Venezuela, todos los religiosos que tienen que hacer, unirse en torno a ¿qué? A la paz. ¿En torno a qué? A un territorio, que es Venezuela. ¿En torno a qué? A buscarla, a luchar contra aquellas cosas que nos alejan de Dios. A ese marco jurídico que se respeta en la Constitución. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿usted es libre? Sí, nosotros somos libres. ¿Y cómo se entiende su libertad? Que yo hago lo que me da la gana, no. Eso no es libertad. Porque la libertad es la capacidad que usted tiene de elegir, pero dentro de un marco jurídico, ¿verdad? Y Dios te creó libre. Usted elige un camino o elige el otro. Lo importante es la consecuencia que usted asuma de eso. Entonces es importante, y todo eso es espiritualidad. La espiritualidad es un concepto muy amplio. La espiritualidad no se queda, insisto, en que si yo practico la religión, si yo me caso, sí, esos son pasos. Y los que lo hacen, excelente. Pero no es nada más casarse, no es nada más la fiesta, ¿verdad? Usted que es un hombre casado que tiene 30 y pico de años de casado, la boda es así, bueno, la bendición de anillo, excelente, pero la verdadera espiritualidad se ve en la convivencia, en el amor, en el acompañamiento. Esa es la verdadera espiritualidad del matrimonio. Además, cuando uno celebra el matrimonio, le dice a la pareja, yo simplemente presto mi condición para el rito, pero los miembros más importantes de un matrimonio son la pareja. Exacto, el esposo y la esposa. Si no hay pareja, exacto, no hay matrimonio. Así, yo tengo la capacidad de celebrar un matrimonio, pero si un hombre y una mujer no manifiestan su extensión, su amor, en el amor, encontrarse hasta que la muerte los separe, no hay matrimonio. Claro, Por eso los principales miembros o digamos ministros del culto o del rito del matrimonio son los cónyuges. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo importante no es solo la bendición que te dio el ministro o que te dio la iglesia, es la confesión de amor de ese hombre y esa mujer ante una comunidad religiosa para amarse, para honrarse, para respetarse hasta que la muerte los separe. Y quien me quiera contradecir eso está hasta en la historia de lo que es la liturgia del matrimonio, pero la gente cree que cuando el ministro da la bendición ya la cosa es inquebrantable, que ese hombre y esa mujer van para la casa, se encuentran dos culturas y no van a dialogar de sus diferencias, y entonces una diferencia se va a imponer sobre la otra, y sobre todo en una sociedad patriarcal la del machista, hombre sobre la mujer, y además rematado con aquella enseñanza bíblica que dice que la mujer debe estar sometida al hombre. Eso es terrible. Exactamente. ¿Cuánto daño ha hecho eso? Claro, es una mala interpretación, ¿verdad? Y lo que tú decías, esa unión entre el hombre y la mujer es una espiritualidad. Es la base de esa espiritualidad conyugal, digámoslo así, ¿verdad? Claro. Entonces, no que la bendición no sea importante, sí es importante, pero no es lo único.
No es lo Porque único. cuando usted vaya a la convivencia, en esa unión espiritual es donde se va a ver, bueno, realmente aquí hay un matrimonio, que hay una unión más allá del sacramento, una unión sacramental, pero trasciende a eso. Es correcto. Y es importante, entonces, y eso es una espiritualidad, porque creemos que la espiritualidad es etérea, por allá no, compañero, la espiritualidad es el día a día, el aquí y el ahora. Yo prefiero eso, que la gente crea en lo que quiera creer, si eso lo va a hacer mejor persona. Excelente, bienvenido. Pero si tú crees para seguir siendo la misma persona y para no transformar tu sociedad, entonces en vano es nuestra fe. En vano es nuestra fe. Nuestro mundo se ha convulsionado por el recién homicidio de un joven norteamericano en una universidad de los Estados Unidos, y mucha ha sido la información que ha ido y venido de un lugar a otro lugar. Condenamos la muerte. Claro. No podemos estar contentos con el homicidio de un hijo de Dios. Hijo de Dios porque todos somos hijos Exacto, de Dios. todos somos hijos no de porque Dios. Él especialmente es hijo de Dios. Todos tenemos la condición de hijos de Dios al aceptar a Cristo dentro de nuestros corazones, ser unos bautizados, pero tratan de ya darle a eso un tinte político. Claro. Que es la izquierda que es asesina, que la izquierda mata porque no puede concebir que la gente crea. Yo soy de izquierda y soy profundamente creyente. No soy contrario a la creencia, y creo que el Señor Jesús también nos planteó un camino hacia la izquierda, que es el desconocer cuando la norma no es para la liberación del hombre. Exacto. Inclusive hay un autor que es Marx, el que se saca de contexto cuando Marx habla de la religión como opio de los pueblos. Exacto. Pero no habla como la religión como opio de los pueblos para decir que debe ser no creyente. Más reconoce en su contexto histórico que la fe le da cobijo a la gente que está desconsolada después del trabajo en las fábricas, y dice: si la fe no sirve para la liberación y para dar consuelo, entonces se convierte en opio de los pueblos, porque lo que hace es alimentar la superestructura del poder. Yo creo firmemente que la fe es importante, y en Venezuela tenemos un presidente que se ha abierto a las distintas confesiones religiosas venezolanas. Algunos han querido encajonarlo en su sola creencia, pero este hombre, que es un estadista, nuestro presidente, ha asumido un profundo respeto por cada confesión religiosa, y lo ha asumido cuando ha dicho: yo soy cristiano. Exacto. Lo ha dicho públicamente, pero no quiere decir que es de un grupo cristiano evangelicalista, ni tampoco ha dicho que es de un grupo cristiano católico vaticano, a propósito de que en el mes de octubre se van a beatificar un hombre y una mujer, y en Merecido tienen esa condición de subir a los altares de la catolicidad vaticana, aunque José Gregorio ya es santo del pueblo antes de esa condición. El presidente venezolano es un hombre profundamente respetuoso, porque primeramente como estadista tiene claro, además que fue constituyente, lo que expresa el artículo 59 de nuestra Constitución. Para los usuarios y usuarias que nos ven más allá de Venezuela, es importante tener eso claro. Es importante tenerlo claro, porque en Venezuela esa expresión de nuestro presidente es lo que llamamos la nueva espiritualidad venezolana. Sí, señor, una espiritualidad diversa, que está fundamentada en el artículo 59. No es que ninguna religión está por encima de la otra, sino que todas las religiones son importantes y tienen su espacio en la sociedad venezolana. Eso es importantísimo. Y así como el presidente Nicolás se ha declarado cristiano, también Chávez lo decía: yo soy cristiano, pero decía también: yo creo en los espíritus de la sabana. Y la gente, cuando Chávez dijo eso, bueno, se prendía en candela. No, pero es que nuestra espiritualidad es diversa.
desde nuestros ancestros, desde nuestras abuelas, bisabuelas, nuestra espiritualidad es diversa y eso no es malo, eso nos enriquece al venezolano y a la venezolana. Nosotros podemos ver en un barrio, puede estar un culto de un pastor evangélico, pero está una iglesia católica, pero están los ancestrales y todos esos trabajan en torno a ¿qué? A la gente, en torno fundamental. A fin de cuentas, todos son familias y se reúnen en Navidad. Todos son familias, se reúnen en la misma mesa. Yo tengo amigos cristianos evangélicos, yo tengo amigos santerios y nos dejan de ser mis amigos por su espiritualidad. Entonces, eso es importante para todos los que nos escuchan y nos ven. El artículo 59 fundamenta la fe diversa del pueblo. Bien interpretado, ojo, porque debemos darle la real alcance y la real interpretación, sin la manipulación, porque insisto, ninguna religión está por encima de la otra. Todas las religiones son importantes, todas las espiritualidades son importantes y todas hacen un trabajo, se debe hacer el trabajo de unir a la sociedad venezolana. Por eso, aquellos que, pastores, ministros, que no, el llamado es a unir, a formar, a educar en el bien de la sociedad, sin manipulaciones. Y nuestro hermano presidente se declara cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hombre creyente y recibe las bendiciones ¿de quién? Del pueblo venezolano, que es la mayor expresión de fe que se tiene. Y ciertamente en octubre van a venir acontecimientos sobre la beatificación de el doctor José Gregorio y de la madre Carmen Rendiles. Todos estamos llamados a ser santos. La santidad no es individual de una persona, ni es individual de un culto, ni es individualidad de una religión. Todos estamos llamados a ser santos desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde lo que tenemos. Y de construir eso, el mundo, el reino de Dios. El reino de Dios no se construye cuando estemos muertos, no. Se construye en el aquí y en el ahora, con las buenas acciones que nosotros hacemos, con la solidaridad y la empatía que tenemos entre hermanos venezolanos. Bueno, y a propósito del tema que hemos venido conversando hoy, vamos a hacerle una invitación a nuestros usuarios y usuarias al Salón Rojo del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, donde el día de hoy y el día de mañana, a cargo del Sheikh musulmán Sayed Brahmardi, se estará dando el conversatorio Los derechos de la mujer en el Islam. Importante para que no tomen cuento que participen de estos conversatorios hoy. Ya está avanzado a las 10 de la mañana y el día de mañana en el Salón Rojo del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, auspiciado por el Viceministerio de Asuntos Religiosos, porque la gente cree que en el Islam las mujeres tienen conculcados todos los derechos. Bueno, se acaba hoy nuestro programa aniversario, en el contexto aniversario. Vamos para la próxima semana del mes de octubre a tener un invitado aquí con el cual vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con nuestro planteamiento indoafricano a propósito de la conmemoración liberadora que nos llega con el 12 de octubre, que no es un descubrimiento, sino la resistencia aguerrida de nuestra espiritualidad hasta darnos la libertad 200 años después de el oprobio de la colonización. ¿Qué otra hubiera sido la cosa? Si hubieran llegado con respeto, y hubiera existido el encuentro de dos mundos para potenciarnos. Ya al final, un mensaje, Ronald. Un mensaje pues para todos nuestros usuarios y usuarias, de saludo, de bendiciones, construyendo una nueva sociedad, una nueva espiritualidad. Todo lo que hablamos aquí es un debate, es una propuesta, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, pero forma parte del conocimiento, forma parte del debate, forma parte de construir una espiritualidad liberadora. Cada quien verá dónde se ubica, ¿verdad? Si se ubica en esa vieja estructura colonizadora o si está presto a construir una espiritualidad liberadora que se construye en el aquí y en el ahora, con el pueblo, con la gente,
y con lo que nosotros somos. Saludos y bendiciones. Hasta la semana que viene. Si la religión no sirve para liberar, se convierte en opio de los pueblos. Esto fue Cultura, Patrimonio y Espiritualidad desde Somos Asamblea Radio. Feliz y bendecida tarde para los usuarios y usuarias. Bendiciones.